Sabemos que hay que decirlo una vez más. Detengámonos un instante y comprendamos que es y será necesario volver a repetirlo.
Bueno, muy buenas tardes. Un programa más de Aprendamos Juntos. Es el programa número 6 de este año, el 5.º año que salimos al aire. Y bueno, con la alegría de ser un grupo de amigos que compartimos la mesa y con la intención de que esta mesa se pueda extender a la audiencia, a los que nos estén escuchando. Ya vamos a acercar las vías de comunicación. Y bueno, lo vamos presentando. Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Luciano. Buenas tardes. Guillo, buenas tardes. Y muy buenas tardes a Carlos, Sergio, Sebastián, Juan, que están del otro lado de las cámaras haciendo que podamos salir al aire de la mejor manera posible. El tema que nos reúne hoy para charlar es los distintos cuerpos del ser humano. Y para el que no nos escuchó antes o en programas anteriores, ¿qué querrá decir, no? Esto de los distintos cuerpos del ser humano? Así que los invitamos a que se queden y que con nosotros tratemos de desmenuzar un poquito esto de qué se trata. Yo en mi caso personal, cuando tenía que comentar la importancia para mí, por lo menos, de empezar un camino espiritual, siempre me hacía la imagen de que todos estamos formados por distintos cuerpos. Tenemos un cuerpo físico, al que le prestamos mucha atención, podemos ir al gimnasio, nos fijamos qué comemos, las cremas, las mujeres, bueno, el que desee ponerse crema para verse un poco mejor. Después los sentimientos, cuando estamos en pareja, la música, el mundo sentimental, no hay duda que nos acompaña. Y el cuerpo mental, estudiamos, nos desarrollamos, la mente la tenemos siempre muy activa. Y yo me hacía la imagen, que tal vez después podemos profundizar un poquito más, pero como que había otro cuerpo que era el espiritual. Ahora entiendo que no es tan así, pero esto me servía para decir, bueno, si todos estos otros cuerpos que mencioné antes requieren de una atención y un trabajo, seguramente el espiritual también. ¿Por qué será que no le prestamos atención y uno no se pone manos a la obra con ese cuerpo? Esto un poquito quería arrancar comentando cómo lo vivía yo. Y bueno, tenemos como que una columna vertebral en todo este año, habíamos dicho, para el programa, que es hacer un trabajo interno, que es más allá de llevar esta vida que llevamos diariamente con todas nuestras obligaciones, que están perfecto tenerlas, que corresponde, con las decisiones que hemos querido tomar de formar una familia o no, con distintas decisiones en la vida, pero llevando paralelamente un trabajo un poquitito más profundo, más hacia nosotros mismos, más hacia lo individual arranca, porque luego esto es lo que se ve reflejado en los cuerpos, ¿no? Que es lo que estamos queriendo hablar hoy. Ese trabajo interno hace que tengamos que estudiarnos un poquito y ahí aparece todo esto que vos estabas comentando, Enzo. Empezamos a observar que no somos solo lo que vemos, que no somos lo que sentimos o las emociones que tenemos, no solo somos una mente, sino que esos son todo partes de vehículos que hacen que ese ser espiritual que todos somos en realidad se expresen, ¿no?, a través de ellos. Y bueno, eso es lo que nosotros invitamos a que vean un poquito más allá, a que se estudien, a que se observen, a ver si les hace un poquitito de ruido esto. Por ahí a nosotros siempre que hemos estado buscando, viendo, interesándonos por algo más allá de lo que vemos y de lo que sentimos, siempre nos ha hecho ruido el investigar todo esto, el saber qué nos mueve, cuándo estamos hablando con la cabeza, cuándo estamos hablando con el corazón, cuándo estamos prestándole atención
solo a un cuerpo físico. Y bueno, es un poquito esa invitación a que todos se observen un poquitito más y bueno, vean esto que nosotros vemos y nos resulta tan importante y como hasta la columna vertebral de nuestra vida, que todo lo demás luego girará en torno a eso. Y esa es la diferencia, es de adentro hacia afuera. Y bueno, invitamos a todos a observarse un poquito más, ¿no? Sí, y vos decías, observamos y vemos, trabajamos y lo intentamos hacer porque sí. En los momentos de distracción que a menudo, por lo menos a mí me suceden, uno deja de ver hacia adentro. Es como que en este trabajo cambiamos el enfoque, dejamos de ver hacia afuera para, si queremos entender un poquito de este trabajo interno y de los cuerpos, la mirada tiene que ser hacia adentro, ver qué cosas nos pasan y ahí un poquito ir desmenuzándolo. Sí, también la gente que está escuchando debe decir o debe pensar o no debe entender y no hay que preocuparse tanto del hecho de no entender porque en realidad esto no se explica, no se enseña, nadie te lo dice, sino uno quizás si desde chico le va inculcando, le va enseñando que tanto el cuerpo físico como los demás cuerpos uno lo va moldando, lo va creando, le va dando forma, ¿no? Se cuidaría un poquito más. Por ahí uno se entera de grande y claro, se le hace cuesta arriba porque al no saber que existen, uno le da rienda suelta a esos cuerpos, ¿no? Rienda suelta me refiero a que no llevan como un equilibrio, un control por uno. Entonces de golpe se encuentran con la noticia de que hay otros cuerpos del cual existe en uno y se empieza a observar y empieza a intentar buscar controlarlos, buscar hasta dónde tienen un control uno, ¿no? De esos cuerpos y claro, se le hace muy difícil porque nunca nadie no sabía que existían, sería. Entonces otra cosa que sucede con los cuerpos, que a mí me ha dado mucha gracia por ahí, porque yo no entendía cómo había gente muy flaquita, sin tener actividades físicas, por ejemplo, y que comía mucho. Yo decía, ¿cómo puede ser? ¿No? ¿Cómo hay gente que por ahí, más allá de los metabolismos y todo eso, ¿cómo puede ser que sean flaquitos siendo que comen tanto, que tienen una vida tan sedentaria, ¿no? Y claro, lo que pasa es que tanto el cuerpo físico, cuando uno lo exige, ¿no? Gasta energía, los otros cuerpos también gastan energías. Y uno por ahí eso, por ejemplo, hay personas que quizás no hacen nada, tienen una vida muy sedentaria, pero mentalmente viven a full. Vuelan. Claro. Vuelan. Y eso produce una energía, ¿no? Son cosas por ahí comento que por ahí no se sabe. Que el ¿no? estar sentado no siempre está... Claro, es que uno está tranquilo. Claro, exactamente. Y las emociones ni te cuento. Y sí, las emociones va justamente a partir de todo lo que mentalmente procesamos, enseguida se dispara esa emoción que hace sentir, ¿no? O llevar a la obra o procesar de una forma, sea con una emoción de odio, de bronca, eso que uno piensa, ¿no? Sí. Y también todo eso produce un desgaste de energía, ¿no? Sí. Porque nosotros en esta mesa tratamos de invitar a ese trabajo interno de mirar hacia adentro. El otro día hablábamos con un amigo y tal vez una de las mejores formas para cada uno poder empezar con esto es el silencio. Ese silencio que nos cuesta tanto llevar adelante. Y yo le contaba a él que ya tengo prácticamente 40 años y recuerdo que cuando era chico miraba en la tele, creo que era la serie Kung Fu, no sé si se acuerdan, sí, de que había un maestro que estaba en silencio y todo eso es como que yo no entendía mucho, pero decía, qué interesante, qué extraño y cómo eso uno le queda de alguna forma y va entendiendo y va con el pasar del tiempo, va encontrando gente y se va haciendo amigos como hoy somos en esta mesa
y podemos celebrar la alegría de habernos encontrado para intentar recorrer este camino. El silencio y mirar hacia adentro es una herramienta van juntos, muy importante para poder ver y entender un poquito de esto que estamos intentando compartir con la audiencia. Te tocó, Villa. Todas las miradas. Estabas con mucho silencio. Me voy a ir un poquito más atrás para que creo que le hace bien a esta mesa de amigos, ¿no? Es que uno tiene que al menos informarse que atrás de la vida que actualmente tenemos hay una manifestación de vida mucho más profunda, fundamentalmente desde el campo de maestros ascendidos, conocido en algunos lados o en alguna filosofía como logia blanca, y de un mundo angélico que pertenece a un universo anterior. Por lo tanto, tienen toda la experiencia de los siglos. Son tantos los años que para que el hombre no se cargue de cero, piense lo que son 20 millones o billones de años, la palabra de síntesis es ones. Cuando escuchen, lean o vean ones de años, significa periodo que el hombre va evolucionando, pero que no tiene trascendencia en esta dimensión del tiempo. Cuando el Padre Creador decide, para llegar a la Tierra, crear un sistema solar, se busca dentro del espacio el espacio que va a ocupar ese sistema solar. Es como ocupar un lugar del universo para un sistema solar. Cuando digo sistema solar, los sistemas solares son sistemas porque el Sol, en su sabiduría, necesita expresar toda una evolución y se expresa a través, en épocas pretéritas, mediante los planetas. Con la particularidad que mientras se forma un sistema solar que puede ser el nuestro con el planeta Tierra, el Padre en un acto de amor se ha desdoblado a sí mismo y ha dado lugar a las chispas, o seres, o espíritus, o mónadas. Y espera la evolución del planeta Tierra en un campo o en una zona en donde está Él con sus hijos, llamado en algunos tratados como campos ádicos, que son esencialmente puros. Cuando está formado el planeta, y el planeta se forma a través de ones de años, y van a escuchar por primera vez la palabra logos, que el hombre tiene el logo de Mercedes-Benz en la Tierra. En los cielos son logos que por lo general para este sistema solar son 3 logos que tienen la esencia de la evolución misma, esencias del Padre Creador. Y esos logos, mediante una palabra que se denomina emanación, crea, sustanciando el éter, la materia. La materia siempre va a tener 3 estados: un estado de inercia, un estado de movilidad y un estado de ritmo. Cuando esos 3 logos ya tienen formado lo que es la Tierra, son omniscientes en penetrarse un átomo al otro, y es como ya empieza la vida en todos los campos, en el mineral, en el vegetal, en el animal, y empiezan a descender esas mónadas para hacer su experiencia en lo que se convierte en hombre. A través de los ones de años, hoy somos nosotros.
La mónada va descendiendo para hacer su experiencia. Y para hacer su experiencia, mediante esos logos que emanan, van tomando los átomos suficientes para formar un cuerpo de voluntad, un cuerpo de sabiduría y un cuerpo de materia. Van bajando, haciendo su experiencia, hasta que llegan, hace aproximadamente 20 millones de años, el hombre clamó y escucharon los oídos del Padre que ya estaban en condiciones de tener una mente más amplia y con herramientas más complejas. Porque hasta ese momento el hombre manejaba una vocal y manejaba una nota musical. De ahí que se expresaba más con el cuerpo que con la mente. Para decir, me duele la cabeza, se rascaba, saltaba y se señalaba. Pero no tenía manera de expresión. Pasan los sones de años y no solo que el Padre escucha el clamor de una raza en evolución en el planeta Tierra, sino que manda en un sacrificio heroico de amor a ángeles solares que, como ya dije, pertenecen a un universo anterior que ya hicieron todo el recorrido. Entonces se instalan energéticamente en la mente del hombre. Al instalarse, la mente se divide en una mente superior, en donde está ese ángel, llamado también ángel de la guarda, y una mente inferior, que es un cuerpo de manifestación junto al emocional y el físico para manejarse y hacer la experiencia dentro de esta dimensión. Ahora bien, todo esto, la experiencia de una mónada, es hacer la experiencia, no solamente la experiencia, sino que enriquecerse con la dimensión. Y muchas veces enriquecerse es equivocarse, hasta llegar a un piso, y en el piso, después de grandes golpes, de grandes dolores, de grandes padecimientos a través de vidas, el hombre ya ha pasado guerra de todo tipo, privaciones de todo tipo, injusticia de todo tipo, comienza el ascenso de ese espíritu dentro de un cuerpo físico. ¿Cuál es la orientación que tiene ese hombre? Es una orientación que al mirar hacia arriba, y esto es poco simbólico, mira en su mismo cuerpo mental una estrella de 5 puntas, que en cada punta está grabada la palabra belleza, alegría, bondad, justicia y libertad. Entonces, tiene ya los elementos suficientes para empezar a ascender. Ahora, la pregunta es ¿cómo? Si yo ya tengo un cuerpo inferior que tiene todo tipo de ataduras, todo tipo de imperfecciones, todo tipo de egos, tengo que buscar la herramienta del amor, que en donde voy en un proceso amoroso y todo es poner la voluntad hacia adentro. Nosotros vivimos quizás con la voluntad hacia afuera y no está mal, pero el principio de pegar la vuelta sería a esos orígenes, es poner la voluntad hacia adentro. Y ahí vemos todas las cantidades de imperfecciones que portamos y cómo nos engañamos
a nosotros mismos, a cada momento, en cada día. Es el trabajo de los cuerpos. ¿Cómo pongo luz en mi cuerpo físico? ¿Cómo pongo luz en mi cuerpo emocional? ¿Y cómo pongo luz en mi cuerpo mental? Cuando yo ya puedo vivir, no que sea instante de mis días, en el cuerpo mental superior, es que estoy viviendo en el cielo. Vivir en esta dimensión, no digo que es un infierno, pero son dimensiones muy, pero muy pesadas. Y lo único responsable somos una raza humana, una raza que se ha equivocado en forma colectiva tantas veces, y también hay que respetar que hay individualidades que en determinado momento se dieron cuenta y empezaron el camino de regreso al Padre. Cuando se produce el camino de regreso al Padre, es que se dice que aprendió, se convirtió en maestro de su propia luz, maestro de sí mismo. Y eso es más o menos el porqué de los cuerpos, ¿no? Una linda explicación nos diste, Guillo. Y en este mirar hacia adentro, que un poco hablamos y lo dijiste vos también, Guillo, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo vemos las cosas que tenemos que corregir? Porque es muy común, nos suele suceder de que... Mi amigo Luis, que hoy no está, le mandamos un saludo gran grande. saludo, que no lo un mencioné gran todavía. abrazo. Nosotros lo hemos charlado como amigos, hemos tenido disidencias, nos hemos levantado abruptamente de tomar mate, pero él tiene una palabra que realmente a mí, a través de los años, yo la he podido encarnar. Es tomar la decisión de cambiar. Es decir, no está escrito que uno esté aburrido de sí mismo, pero uno, de tanto equivocarse, de tanto padecer dolor, llega un momento que dice, esto no puede ser la vida. La vida tiene que pasar por otro lado. Y ese es el comienzo de decir, tomo la decisión de cambiar. Yo, que puedo hablar de esto, te digo que yo debo muchas materias. Traigo previa y me voy a llevar varias a marzo también. Porque esto no termina, es una lucha finita, infinita, para ser cada día mejores personas. Y es una lucha, porque los campos del deseo, que son los campos que nos han enseñado muchas cosas de la supervivencia en esta dimensión, cuando vos creas un mal campo sería, o un ego, ese ego llega un momento que cuando vos querés cambiar, te golpea tu puerta, la puerta de tu corazón y te dice, yo quiero la comida energética, porque vos me diste vida. ¿Qué te pasa que ya no me alimentás? Y esas son las luchas en donde uno se siente en un hombro con el angelito blanco y el otro con el angelito negro, ¿cierto? Es decir, es una lucha permanente, pero ahí lo que tiene que primar es la decisión. Conocer, experimentar para saber y no tener miedo a equivocarse. Después que tomas la decisión, hay otra palabra que define muchas cosas. Hay que ser osado. Y el que es osado se equivoca, se golpea. Pero si aprende a levantarse, ya es imparable. En el camino hacia su Padre, ¿no? Claro. Bueno, ya estamos cerca de hacer un pequeño corte musical. Gloria, si querés compartir las vías de comunicación. Sí, estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live, así que quien tenga Facebook, Aprendamos Juntos, es el nombre del Facebook, y también hay un teléfono para comunicarse vía WhatsApp, que es el 11 21 86 24 15. Hay muchos medios de comunicación, bueno, pero quien le interese lo puede hacer por cualquiera de esos dos lugares y nos van a llegar a nosotros los mensajes y lo vamos a compartir. Si alguien quiere hacer una pregunta o algún tipo de cuestionamiento, bueno, está bien invitado, está bienvenido. Si surge alguna duda de los temas que hablamos. Dudas o también puede no estar de acuerdo. También. ¿Por qué no? Sí.
Nosotros acá estamos todos compartiendo algo que tenemos más o menos en común, con las diferencias propias de ser todos distintos, pero todos pensamos diferente en algún punto. Sí. Igual en otro. Exacto. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y enseguida volvemos. Continuamos en Aprendamos Juntos y recordamos el tema del día de hoy, son los distintos cuerpos del ser humano. Recién Guillo nos está como contando un poquito, armando todo la historia como sería de los cuerpos y una pregunta que surge, ¿no? Por lo menos me surge a mí, ¿para qué venimos al mundo? Este mundo en el cual muchos podemos estar felices, alegres, dar gracias de que estamos acá y otros podemos estar sufriendo el peor de los dolores y ni pensando qué sentido tiene esto. Esa es la pregunta. ¿A qué venimos a este mundo? Sí, al mundo se lo toma como una escuela, ¿no? En el cual uno viene a hacer la experiencia en la materia para ir tomando conciencia de esa interacción, ¿no? Con todo. Lo que pasa que por ahí es muy difícil tomarlo como que esto es una escuela, porque uno se levanta, tiene su familia, tiene que ir a laburar, tiene problemas, entonces que uno le diga, mirá, esto es una escuela y uno tiene que venir a aprender, como que medio... Preguntás A cuándo veces es el no gusta. recreo. A veces hasta no gusta, claro. Para ¿cuándo el cómo recreo? hace poco escuchamos que no hay recreo, que son 24 horas del día, los 365 días del año, no hay un segundo de descanso. Y bueno, Tal cual. es así, nos guste o no. Entonces quizás para cuando uno lo ve de esa forma, ¿no? Como que uno siente hasta me están jodiendo, me están cachando. Quizás tomarlo desde el lado de ver por experiencia propia de que las cosas
uno es fácil darse cuenta que no están dando bien entre la gente. No hay tolerancia, no hay paciencia, no hay consideración. Entonces quizás esa parte de escuela llevémosles al hecho de mejorarnos como personas, ¿no? Mejorarnos, pero porque ya se sabe que uno no puede cambiar a nadie. Yo creo que la mayoría ha tenido experiencia de que ha querido cambiar a su pareja, de que ha querido cambiar a un amigo, a los padres. Ni a un bebé podés cambiar. Ni a un bebé. Ni a un bebé. Los pañales, cuando mucho. No. Tal cual. Entonces la única que te queda es decir, bueno, cambiar uno mismo. Mira, un ejemplo que quiero dar es con esto de que cambiar uno mismo muchas veces da la sensación como que es uno en este mundo tan grande haciendo un papel tonto a veces porque uno está queriendo hacer bien las cosas, ¿no? Pero hay una parte que no se ve y cuando uno la hace tampoco uno lo ve, pero sí afecta, que es el ejemplo de lo que uno hace. Ayer con mi hijo veníamos en el auto y me dice, él tiene un compañerito, ¿no? Y me dice, mi compañero es bueno, es considerado, me dijo. Le digo, ¿por qué? Porque íbamos subiendo todas las escaleras y había dos chicas como de costado, querían entrar y como éramos muchos, como que estaban queriendo entrar pero no podían por la gente, entonces él frenó y le dijo, pasen. Y a mí me llamó la atención cómo él vio eso. Observó. Y a partir de ahí le quedó. Bueno, ahí me quedó muy gráfico cómo es que queda el ejemplo que uno hace. Y él no se lo dijo al amigo, pero a él le quedó. Claro. Y el amigo hizo esa acción. Bueno, eso mismo muchas veces pasa en la calle misma. Uno hace algo que está bien y un montón de gente que uno ni conoce, por ahí de lejos lo puede haber visto, sí. Y eso queda y lo hace y hace pensar a esa persona que vio ese acto, sí. Decir, mirá cómo hay personas todavía o cómo lo hizo y todo eso hace que como uno lo ve y le gusta, de intentar uno mismo también replicarlo. Hacerlo. Claro, Ahora, fíjate que tenés que estar atento. A mí me pasa que hace unos años atrás yo había llegado un libro, unas palabras y más o menos entendí algo del camino espiritual, del trabajo interno y quería empezar a llevarlo adelante. Y uno ya se imaginaba Gandhi, más o menos un poquito, y día a día tratando de ver un poquito más de esto, y al tiempo me doy cuenta, me vi justamente porque empecé a prestar atención con esto que decías vos. Toda la vida me habían enseñado a que tenía que tratar de ser el primero en todo, que nunca le daba lugar a nadie en lo posible. Y verlo en otro, primero me llamó la atención, ¿no? Porque uno no le prestaba atención a eso. Y si estaba pensando justamente en que lo que me pasa a mí le puede estar pasando a otra persona y tal vez lo puede necesitar de la misma forma que yo, ¿por qué yo tengo que ir primero y el otro no? Y después lo que me pasó fue llevarlo a la práctica. Las primeras veces que empecé a darle lugar a otras personas, no digo una persona mayor o alguien, una señora con un bebé, porque eso es fácil. Lo difícil es cuando, en mi caso era un par, darle lugar a un par para que pase. ¿Por qué si tengo que pasar yo? Es con lo que uno aprendió. Y cuando yo empezaba a hacer esa experiencia, lo raro que me sentía. Y bueno, eso es un poquito lo que estamos tratando, ¿no? De ir llevando adelante y de, como dice Luis, vos decías también, Guillo, esto de que somos un laboratorio, cada uno de nosotros, y podemos probar lo que escuchamos, lo que sentimos y ver las diferencias. Vos hablabas hoy de que es una escuela, este mundo, y venimos a ser mejores. Y muchas personas dirán, pero yo no quiero ser mejor, porque yo me siento bien así y quiero seguir como estoy. Y bueno, ahí pueden hacer la experiencia de si están satisfechos, de seguir como están, o tal vez ser un poco osados, como decía Guillo, y empezar a hacer las cosas de una forma distinta y ver qué sienten, qué les va sucediendo por dentro.
Todos tenemos esa oportunidad. Sí. Sí, difícilmente quien esté bien como está no va a tratar de hacer la experiencia. Sí, es que lo puede notar, porque muchas veces creemos que nos sentimos bien como estamos, pero en realidad hay un montón de Sí. cosas que no podemos ver y que creemos que estamos bien así, pero bueno, después llegará tal vez Sí, a veces un algún dolor, momento, un dolor algún, puede, pero muchas alguna personas cuestión también puede externa. pasar que se sientan bien y que también decías vos, Guillo, ¿no? O Luciano, no me recuerdo. eh, Esto es la vida, ¿qué más hay? Esto no me alcanza, no sacia mi necesidad no me alcanza con ser exitoso en el trabajo, tener la familia. Por algún otro lado debe más. haber otra cosa. Vos, Guillo, creo que lo contabas. Eh, lo que es esencial en todo esto es escucharse a uno mismo. Y uno, para escucharse a uno mismo, porque nuestro ángel solar, ángel de la guarda, también nos orienta, y el mismo Padre habla en nuestro silencio, es ir buscando permanentemente escucharnos a nosotros mismos y descubrirnos. Nosotros tenemos vergüenza de descubrirnos, porque algunos tenemos residuos de pasados, de esta vida, de otra vida, que son muy pesados. Entonces, cuando uno arranca en este cambio, uno tiene amigos queridos, amigos de la materia, y amigos también creados en lazos egoicos. Entonces, te consideran amigo porque chupaba y comía en función o era par de determinados amigos. Cuando vos entendés que con la panza llena de vino, de asado, de lo que sea, perdés una sensibilidad de lo que uno trata simplemente de sentirse mejor, son todos enfrentamientos, son todas causas que hay que enfrentar. El amigo más querido te dice, ¿en qué cosa rara andás, Guillermo? ¿No andar en alguna secta que te están lavando la cabeza? Si vos con un ansiolítico, este estado se te pasa y va a volver a chupar y a comer. Son amigos queridos, amigos que yo por mi edad, algunos ya tengo que ir a despedir, pero amigos íntimos, estoy hablando de unas amistades cuando yo tenía 15, 16 años, que se aferran mucho en la vida y se profundizan. Entonces esto es tomar una decisión permanentemente. ¿Te imaginas vos que te plantee un familiar querido, un padre, una madre, una esposa, un hijo? ¿En qué andás? Y vos lo único que he hecho es ponerte en una zona de silencio, no ser contestatario. Cuando te preguntan algo, uno se ubica en otro peldaño de la escalera, que no es allá el inferior, el que todo es materia, especulación, ganancia. Entonces, hay que estar muy atento y ser callado en estas cosas. Callado no que te va a poner un osco y un hombre de caverna o un hombre selvático, nada de eso, sino que mientras vas haciendo la transformación, que hay zonas internas de uno que todavía están blandas, hay que primero ir limpiando y llenándola de certeza esas zonas, para luego salir al ruedo. No va a ser todo igual, pero tampoco no va a ser igual para bien, porque no todos cuando vos haces un cambio te ven como lo que uno creía que podía ser, que te veían diferente, que el aura, que no. Te ven como te dan el título de loco o de hombre raro. Y ese título, te digo yo, que sacártelo es muy complejo.
Pero es demasiado complejo. Sí. Tener que decirle, muchachos jóvenes, amigos míos, que son buenos mozos, que tienen la tentación, y esos hombres tener que decirle no a la tentación, que es lo que uno buscó que se presente históricamente, y los toman por pavote, por esto, por lo otro. Es decir, hay un campo de renuncia mientras uno va haciendo ese camino interno. Y si el mote tuyo es que sos medio loquito o te estás convirtiendo cada día en un pavote mayor, es parte de todo esto, ¿no? De la cruz que uno tiene que llevar. Vos sabés, Guillo, que acá nos llegó una consulta y yo creo que te la derivaría a vos. Nos llega que nos preguntan qué influencia puede tener el descontrol mental y emocional sobre la salud física. Y es total, es decir, el hombre que empieza a manejar sus emociones, que no hay que decir que se va a ser un experto, sus emociones y lo que mueve a un sentimiento emocional que siempre son gemelos con un pensamiento. Es decir, cuando el pensamiento y el sentimiento entran en desequilibrio, se produce la enfermedad en el cuerpo físico. Un átomo es un ser vivo que tomó un camino individual, que escapó a la armonía de la creación. Como toma ese camino, cuando un átomo en desequilibrio, decís vos. Y produce todo tipo de enfermedades. La única cura que yo tengo es esto del trabajo interno. ¿Alcanzará el trabajo interno en una mente que tiene cierto desequilibrio? Honestamente, yo lo pasaría por el campo medicinal y paralelamente empezaría a trabajar este tema de interno, ¿no? Un cuerpo en armonía es muy difícil que se enferme, a no ser que sean enfermedades ya que le toca por vejeo, porque muchas veces hay espíritus que eligen una enfermedad para dejar el antecedente a la misma raza humana, que se puede transmutar para bien. Claro. Es todo lo que yo tengo para decir de eso. Con el tema del día de hoy, los distintos cuerpos del ser humano que empezamos a hablar, una pregunta que también se puede decir que surge de ahí es ¿quiénes somos? Porque el más escéptico seguramente piensa que es el cuerpo, la mente y que eso es, y no hay otra cosa. Nosotros estamos hablando hoy de un espíritu que también puede ser parte de nosotros o somos un espíritu viviendo una experiencia en un cuerpo físico, mental y emocional. Cuando uno habla de cuerpos espirituales, son cuerpos en abstracción, son cuerpos invisibles. Y es muy difícil, si uno no hace la experiencia individual, saber a dónde estás parado. Desde afuera es muy sencillo negar o cada uno respetar. Yo respetaré si tienen distintas creencias o han podido llegar a algo en otros caminos que para mí son desconocidos. Pero el cuerpo mental también es un cuerpo que en su verbo es una energía que a veces produce más que el mismo verbo. El cuerpo emocional es uno de los cuerpos más complejos. El cuerpo emocional es un cuerpo de sentimiento en su forma más simple. En sus formas más complejas es emocional, pasional. Cuando el hombre vive una pasión,
si no es de ascensión, sino que es todavía que está en esa bajada hasta llegar a esos abismos infernales, es destructivo. Hay emociones superiores. Los cuerpos divinales, estos cuerpos espirituales que hemos estado hablando, son cuerpos de semejante bondad que el cuerpo mental superior cuida al cuerpo mental inferior. Y el cuerpo que lo sigue en ascensión cuida el cuerpo del sentimiento. Y el cuerpo de más ascendencia dentro de la tríada espiritual cuida el cuerpo físico, que es un gran sacrificio, que la sabiduría se encargue de un cuerpo físico que es tan se puede decir, pesado, ¿no? Claro. Es decir, hay un ejemplo fraterno, permanente de ayuda. Del que va adelante, ayuda siempre al que es más débil o viene caminando a distancia. Pero todo esto, cada uno tomando la decisión y creciendo en amor, lo puede comprobar. Se siente tan bien cuando uno, en los lugares que hablaba, uno puede hacer un silencio pero amoroso, no un silencio de represión, porque yo he tenido silencio que ha parecido una olla a presión. En determinado momento del día o de un periodo he explotado con una palabra como diciendo, no se dan cuenta. Y a lo mejor el que no me daba cuenta de ciertas situaciones era yo. Es muy bueno que cuando pasan las cosas no llevarlas hacia afuera, sino preguntarse en qué parte de lo que pasó Tuve responsabilidad. Es parte de uno, ¿no? Claro, ese es uno de los principios que se me ocurren para empezar a ver las cosas que tenemos para corregir, ¿no? Cuando nos pasa algo malo, abandonar un poquito este impulso automático de echarle la culpa al otro y empezar a ver qué parte de responsabilidad tuvimos y qué podemos cambiar para que eso no vuelva a suceder. El amor no es reactivo. Y nosotros ¿No es cómo? El amor no es reactivo. Ajá. Y nosotros somos como un resorte. Nos tocaron, nos miraron, nos dijeron, y ahí queremos tener razón, pero a pasos agigantados. El amor es paciente, espera, conoce del tiempo, conoce de la forma, sabe en qué momento, hasta con ese silencio el otro va. Hay silencios que hablan, Sí. pero es lindo cuando el silencio habla bien, no en esa presión que yo decía hoy, ¿no? Claro. Yo creo que gramaticalmente nadie puede cambiar al otro, pero sí puede ir dejando en el camino que uno va tratando de marcar, va dejando ejemplos de vida. Quien lo toma, o quien lo quiere experimentar, porque conocer no alcanza tampoco. Yo te puedo decir cómo es el choclo, cómo es la planta, cómo es la mazorca, pero qué lindo ir a la planta, sacar el choclo, abrirlo, ver si está graneado, si está sano. Bueno, entonces una vez que vos haces eso con un choclo, puede venir mi hijo, un estanciero que tengo, y me puede hablar de miles de hectáreas de choclo, pero yo sé lo que es un choclo. Claro. Si no, el viri ese que pasa casi en todos los temas, ¿no? Y por ahí, estando atentos, estando abiertos, uno va recibiendo permanentemente ayudas. Yo tengo el recuerdo de hace muchos años, cuando yo de todo esto no tenía ni idea. Y bueno, tengo recuerdo, mi actividad siempre fue comercial, fui empleada de comercio muchos años, y en una oportunidad tuve una persona que era un cliente que yo hablaba y él me repetía lo que yo decía, por el tono que yo aplicaba, por la forma en que lo decía. Y yo decía, ¿y este qué
¿qué pasa que me está haciendo esto? Ahora, alguien me hizo observar, tenés un maestro adelante, porque te está haciendo ver cosas que vos por ahí no ves. Y por ahí a mí me pasaba también esto de decir, me hiciste enojar, me hiciste caer, me hiciste tal o cual cosa, y me di cuenta que me hiciste nada. O sea, me ayudaron a que me diera cuenta, ¿no? En un primer momento, y bueno, hoy ya no lo hago más, eso no lo digo, no lo tengo como una forma de moverme, ¿no? El me hiciste, me hago en todo caso. Pero es muy común observar todo eso. Y bueno, hay maestros en la vida que por ahí puede ser cualquiera, todos, que nos ayudan a esto. Y bueno, y estar un poquitito más atentos. De mi parte, yo siempre fui una persona muy desatenta, muy extremadamente desatenta. Hoy estoy mucho mejor, siendo que soy la misma persona y presto cada vez más atención de a poquito a todo, ¿no? Pero uno no debe, yo siempre me perdonaba, o sea, era desatenta y siempre tenía una excusa, siempre Claro, era por algo. un justificativo. Un justificativo para todo. Entonces, bueno, hoy de vez en cuando me sucede, intento que cada vez menos, y trato de observarme en tercera persona como hago tanto con las demás personas, porque por ahí es muy fácil observar cómo actúan los demás, y yo intento ponerme, mirarme mientras estoy actuando, observando en la vida, moviéndome, como que si fuera un observador de mí mismo. Para mí eso es un trabajo interno que hago, que lo trato de sostener lo más posible en todo momento, que por ahí por supuesto se me escapa, pero bueno, también es importante ver los avances que uno ha ido teniendo, que ha ido cambiando, que ha ido modificando, la ayuda que ha recibido en todo eso, y bueno, valorarla y transmitirla, hacer observar a los demás que no es todo lo mismo, que una puerta se abre de determinada manera. Yo voy a las cosas simples. Una puerta se abre de determinada manera, si hay otra persona siempre se le da el lugar, se espera que pase, se espera cerrar la puerta. Yo observo mucho eso por ahí, que alguien te abre la puerta y pasa y sigue de largo, ¿viste? Ni siquiera le sostiene la puerta. Bueno, para mí eso es el trabajo interno, permanentes detalles todo el tiempo que se producen en la vida de uno y que uno, estando atento, los va resolviendo y va modificando el entorno, así como vos decías, Luciano. Ahora, cuando uno habla de estas cosas, como estás diciendo vos, Gloria, lo primero que suele escuchar es ¿para qué si todo el mundo lo hace distinto? Y algo que yo respondería a eso, lo primero que me viene a la mente es para uno mismo. Y sí. El cambiar ya a uno le cambia el mundo, ya cambia uno y cambia todo. Claro. Cambia uno y cambia todo el mundo. Y después uno va entendiendo que no solamente cambia por uno, cambia por los que tenemos más cerca, por las demás personas. El estado, y vuelvo a esto de ponerlo a prueba, el estado que uno va consiguiendo, yo no lo cambiaría por nada. Pero bueno, cada uno tiene la libertad de experimentarlo. Vamos a ir a un pequeño cortecito y enseguida volvemos.
Seguimos compartiendo. Aprendamos juntos. Quédate con nosotros. Te seguimos acompañando. Carlos, nos acompaña hoy también. Hola, buenas noches, gracias. Carlos, y bueno, Carlos es otro amigo más también que somos miembros de la Fundación Impulsa una Nueva Vida. Que Gloria nos vas a comentar un poquito más. Sí, siempre invitamos a participar, a que ingresen a la página que es www.impulsodeunanuevavida.org. Ahí encuentran muchos temas de interés de todo esto que nosotros hablamos, pero mucho más profundo. Hay muchos libros, hay fragmentos, hay artículos publicados, hay audios, hay videos. Y bueno, todo esto, lo moderno, lo actual, lo que estamos haciendo hoy, que es transmitir en vivo, nosotros siempre lo hacemos por la Fundación cuando hay conferencias, estas conferencias que las da Daniel Ferminades, que nos estuvo visitando la semana pasada acá. Y bueno, quien ingrese y puede enviar un mail si desea recibir información de cuándo hay eventos, de cuándo hay conferencias, y sumarse por ahí a la transmisión en vivo, que es muy lindo, muy interesante, uno lo tiene a mano siempre a todo eso. Por ejemplo, este fin de semana, el viernes y el sábado, Daniel va a estar dando conferencias en Uruguay. Es la primera vez que vamos a visitar Uruguay, así que si ingresan a la página pueden luego conectarse para escuchar la conferencia y verla online. Y ya luego de este fin de semana de Uruguay hay un encuentro en España que Daniel fue invitado al foro ACE, se llama, es en Marbella, el viernes 25 de mayo, y está invitado a un congreso con la participación de diferentes disertantes. Y bueno, el tema es, el objetivo es difundir y comunicar las nuevas tendencias contemporáneas en arte, cultura, ciencia, espiritualidad, creando puentes entre estos mundos con entrada libre y gratuita. El tema a desarrollarse es la vida vivida con amor, es el camino. Están todos invitados a ingresar ahí para luego, si quieren, conectarse y poder disfrutarlo online. Es muy lindo. Nosotros siempre compartimos todo esto porque decimos del valor que fue para nosotros, ¿no? Haberlo encontrado, alguien que nos haya dicho, haya visto ver diferente las cosas, y bueno, que hay que poner más amor en todo lo que hacemos, que eso es lo que hace que vivamos mejor. Así que bueno, y un amor más amplio del que normalmente damos, que es a los cercanos, a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros hijos. Es un amor que le ponemos límites porque llega hasta ahí. Bueno, lo que ¿Cuándo llega? Cuando llega, porque a veces hasta ni hasta ahí llega, es verdad. La idea sería, y el concepto es, ese amor que sea hacia todos, cada vez más amplio, y bueno, y ahí sí vamos a poder llegar a ver un cambio en nuestras vidas y en la vida de todos, porque por ahí queremos un mundo mejor, un mundo de paz, pero nosotros no aportamos nada, y se hace desde lo individual. No podemos esperar que venga desde afuera, sino que somos nosotros, cada uno que se va sumando es un granito más, y se nota enormemente, se replica. Sí. Carlos, vos ya no sos un invitado porque has venido varias veces, sos un poco parte del programa, pero quería hacerte una consulta, si vos tenés ganas de compartirlo con nosotros y la audiencia. ¿Cómo fue tu comienzo en este camino del trabajo interno? ¿Cómo lo viviste? Si querés compartirlo, si hay algunas experiencias que tal vez alguien que esté escuchando se pueda sentir identificado y pueda compartir. Ay, qué pregunta, ¿no? Porque uno lo puede mirar, uno lo ve distinto también después que van dando, ¿no? Claro. Y, no es lo mismo sí. que cuando estabas en ese momento. Ajá. Y pasan cosas cuando uno está más o menos tranquilo y mira y dice, a ver, ¿qué pasaba acá? Claro. Y yo me acuerdo en momentos
pero lo veo al momento caminando acá cerquita, porque nunca anduve muy lejos, caminando acá cerquita, yendo a buscar los chicos a la escuela, hace algunos meses, y pensando, ¿y yo qué busco? ¿Y yo qué estoy haciendo acá? Pero me retaba. Mira. Y si en un momento se me vino la verdad. ¿Se te vino la verdad? Se me vino la verdad, se me vino, no sé si era la palabra o la que era algo. Y ahí está la cuestión de los cuerpos, ¿no? ¿Quién dijo la verdad ahí? Mi mente no era, porque mi mente razonaba en ese momento, muy ingeniero, que la verdad es algo que construimos, es algo que es relativo, es algo que... Y se me vino algo así como la verdad, como un absoluto. Y para mí eso era un absurdo. Y ahí empecé a hacer un cambio de empezar a mirar la vida distinto. Tardé mucho tiempo en aceptar salir de la soledad en que lo llevaba. Claro. Pero para mí esos son llamados son de cuerpos superiores, pero es de algo más allá de lo No que era tu conocemos, mente, ¿no? vos podés... Porque hoy cuando yo leía, lo ver asocio a cuando leía antes de venir acá, un rato antes, el tema, y yo decía, ay, ¿cómo puede entender esto alguien que está manejando el auto, llevando su mercadería a entregarla a su cliente? Me imagino que alguien quizás esté escuchando y haciendo eso. Digo, y esa persona, pensar que hay distintos cuerpos, o creer o aceptar, Sí, sí. si es esto que estoy viviendo. Y sí, capaz que no sean distintos cuerpos. Yo cuando escuché la primera vez de que el cuerpo emocional era un cuerpo, digamos, la categoría De las emociones. de las emociones, no es que hay emociones. Alguien me dijo, es un cuerpo. Y yo digo, alguien me dijo porque yo estoy recién experimentándolo. Claro. Y chuceándola, esa verdad, a ver si... Sí, poniéndola Sí, en duda, ¿no? probándola. Claro. Y sí, uno va bajando, es como que a veces la mente se resiste. Es más o menos como cuando uno quiere hacer silencio, ¿no? Y sí. Yo le escuchaba a Guillermo y decía, ahí están los cuerpos. El físico calladito y ordenado y civilizado. Y la mente ¿o no? Puede ser el caso, puede ser al revés también. También. Eso lo vivimos todos distintos, ¿viste? Ajá. Que tenemos para todos los gustos. Entonces, bueno, ahí empecé yo con esos cuestionamientos y bueno, después pasan cosas en la vida que te pegan pegando golpes y empezás a mirarlas o por el dolor que te traen o por el amor que te viene a la vida de alguna forma u otra y empezás a abrirte. Por lo menos a mí me costó mucho abrirme. Mirá. Y creo que me tengo que abrir un poco más todavía. Creo no, estoy seguro. Pero se da así, ¿no? Se da con, ¿cómo es? ¿Golpes al cuerpo emocionales ahí, Guillermo? ¿Algo así? Sí, por lo general sí, son cuerpos, golpe al cuerpo emocional. Golpe al cuerpo emocional. Y había otra cosa que yo me resistía a hablarle a la emoción. Para mí era de decir, de buscar, de comunicarme con otro a través de una emoción. No era en buena ley influir de esa manera en otra persona. Tenía que hacerse a través de un razonamiento mental correcto y riguroso. Sobre todo, Carlos, que hay que establecer una real empatía entre el cuerpo mental y el cuerpo emocional. A partir de una base de que vos no podés tener un mal pensamiento y un buen sentimiento. No existe eso. Y es algo que uno lo debe probar. Ahora, digamos, uno puede
cada uno de nosotros tiene distintas cualidades, sería. Y hay personas que se rigen mucho por la emoción. Sí. Y entonces el intentar encauzar la vida hacia mejor a través de buscar de enriquecer esa emoción, ¿es un camino válido? Y es permanentemente, porque la emoción es un cuerpo de comunicación. El sentimiento está entre lo que piensa la mente y la orden que le tiene que dar al cuerpo físico. Tal es así que hay una parte del cuerpo mental en empatía con el cuerpo emocional que son los que le dan la orden al cerebro. Que físico. Que es físico. Entonces, es permanentemente el estado de atención. A mí me sirvió mucho interpretar, porque uno tiene bastones, la fábula de la liebre y la tortuga. Es una fábula de neto corte emocional. La liebre es ansiosa, representa la ansiedad. Le gusta la velocidad. Por fijarse en esa velocidad se embarra, no sabe dónde tiene que doblar, nada de cartel. Y la tortuga va tranquila, pero va en un estado de atención. Sabe hacia dónde tiene que ir porque tiene tiempo, se da sus tiempos de leer, de interpretar una seña, de orientarse. Y lo fantástico de esto es que por lo general la liebre y la tortuga llegan juntos, porque hicieron ese proceso emocional. La liebre mientras durmió, se cansó, se desespera porque se dio cuenta que se durmió y sale a las corridas, muchas veces errando el camino, pero como está dotada de ciertas cosas en la traslación que no tiene la tortuga, pero por lo general llegan juntas. Y esa para mí me ha servido porque yo muchas veces cuando estoy ansioso no puedo manejar el tiempo. Si estoy esperando una noticia, imagínate, o me van a pasar a buscar o estoy esperando una noticia, no me pasa el tiempo y camino de la cocina a la puerta de calle y entro y como una manzana y salgo y la ansiedad me hace comer otra manzana. Y entonces, mirá qué interesante, y la ansiedad es parte del cuerpo emocional. Entonces, ¿qué es lo que le agita esa emoción? Es la mente. Y entonces, si vos no estás en esa empatía que yo hablo, la mente empieza. ¿Se acordarán de vos? ¿No te van a dejar de clavelín? ¿Te darán la noticia? Y si no te dan la noticia es porque es grave la noticia. Ellos consideran que no está preparado para recibirlo, entonces la mente empieza. Y el sentimiento no le queda otra cosa que acompañar. De última, con el silencio se queda. Pero el cuerpo físico percibió lo que pasó a través de la emoción y empieza a caminar. Y no se niega. Es muy difícil, por eso los cuerpos se le va dando luz uno a uno. Primero hay que darle luz al cuerpo físico, luego al cuerpo emocional y al cuerpo mental, para después pasar a lo que se llaman los cuerpos de manifestación, los cuerpos espirituales de la mónada que hablamos hoy, ¿no? O rayo espiritual. Ahí sí, esos cuerpos viven en silencio. Donde tenemos el barullo son en estos cuerpos de manifestación, en donde dormimos, trabajamos, tenemos relaciones. Ahí está donde uno tiene que aprender. Porque en el cielo, quédate tranquilo, son todos buenos, todos saben lo que es el amor. El tema no me acuerdo. Cuando bajás a esta dimensión, que hoy bien decía Luciano, es una dimensión escuela. Que ahí a veces uno no aprende lo necesario, porque como uno cree que sabe dividir, hablar, multiplicar, sumar, volver a hablar, en vez de ir a primer grado se mete en un cuarto grado. Y entonces demora un tiempo hasta que vos mismo te sacás de la oreja.
porque no entendés No te nada, sacan. porque... Oh, te No, sacan. no te sacan, Por lo te general- dejan entrar equivocado. Por ejemplo, se saca uno, el que se agarra de la oreja y se saca solo, ¿no? Qué tonto estar en un aula en donde no entendés nada. Y esto que vos decías hoy temprano de este mundo que es tan denso, tan pesado, vos dijiste eso. ¿Cómo influye eso? ¿Qué es? Digamos, yo en mi caso no me doy cuenta porque no, digamos, porque no tener tan sutilizado o nada sutilizado, pero ¿cómo pesa eso en cada uno de nosotros? Y tiene el Pesa. peso del deseo. Que Pero ¿cómo influyen todos estos cuerpos que estamos hablando, en estos tres cuerpos físicos, mentales? Y el deseo influye en forma directa. Porque son cuerpos de manifestación infestados de deseo. Uno lo que tiene que hacer es extraer un poco de esos cuerpos, lo que se llama personalidad, para ir creciendo en la individualidad. En la individualidad uno crece por necesidad, no por deseo. Porque si vivimos en este mundo que tiene el peso del deseo y nos hacemos uno con él, así está el mundo. Te deja llevar. Es claro, porque vos prendés la televisión, que es un medio que al menos se ha puesto masivo para el mundo, Sí. y te atropellan con edificios, con lanchas, con autos, con mansiones. Y si te falta poco, cuando te pasa la propaganda, te dan una película de contrabandistas de droga, que vos ves que en un año hacen todo lo que a lo mejor vos estás deseando. Entonces, sí, claro, una transformación. Están las guerras, están los bolsones de refugiados en el mundo, en donde son supermercados que van potencias mediante el vil dinero, compran un ojo, un pedazo de corazón, un pedazo de hígado, intestino. Como vos comprás un pedazo de vaca, así se compra en este momento en la tierra, órganos. Entonces, si eso no es un peso, por ahí uno, por X razones, no puede percibir ese dolor. Y está bien, lo que uno tiene que percibir es, si lo percibe eso, no cargarlo, que no te deja avanzar para sensibilizar tus cuerpos. Con decir, eso no es así, eso está mal. Que el hombre tiene la libertad o el libre albedrío de hacer lo que le parece. Pero el Padre no acompaña el mal acto del hombre. Espera, y lo va a esperar muchas vidas hasta que un día diga, me di cuenta. Y nosotros los que estamos en esta mesa no somos ni santos, ni maestros, ni nada. Somos personas que nos dimos cuenta. Y estamos Abrimos en los ojos, sería. ¿Cómo? Se podría decir que abrimos los ojos. Claro. Entonces estamos en una gestión de autorrealización. Es decir, pero estamos aprendiendo a vivir en atención, estamos aprendiendo a llegar antes de que suceda. Los que estamos en esta mesa sabemos si estamos a punto de calentarnos, de contestar mal, si estamos molestos. Sentimos hasta por ahí un ruido de abeja en los oídos, que voy a decir, ay. Bueno, entonces, el estado de atención en su máximo esplendor, en su máxima belleza, es poder llegar antes de que suceda. Y eso que vos decías, ese estado que uno ve, que sería, estás mirando y ves el físico que se está preparando, que está en tensión, la emoción que ves que viene brotando y el pensamiento que lo ayuda, ¿quién lo ve? Porque ¿Quién es el que está viendo eso? ¿Quién ve eso? Es un estado individual. Fundamentalmente no se ve, se siente. Pero digamos, es como que esos tres forman una unidad Sí. y hay, Son cuerpos hay que algo tienen- más superior Sí, son cuerpos, que es la que lo observa. son cuerpos que tienen una interrelación permanente. Los
cuerpos inferiores, o sea, los cuerpos de manifestación. Estoy hablando del físico, energético, estoy hablando de la parte emocional y de la parte mental. Porque el pensador es mental. Claro. Entonces, ¿quién piensa quién observa ese pensamiento? Esa es la pregunta, ¿no? Claro. Bueno, cuando empezás sería a penetrar en tu corazón, porque hay un paradigma que también es digno de hablar. Nosotros, en la historia del hombre, pensamos con la mente y sentimos con el corazón. Y el paradigma de hoy, ¿cuál es? Es sentir con la mente y pensar con el corazón. Yo me voy más disculpa, pero lo que quiero es hacer un puente con alguien que dice, estos locos, ¿de qué están hablando? Entonces, se me ocurre, ¿viste cuando alguien te dice, te lo digo de corazón? No te lo está diciendo, o está quizás invocando a ese supra cuerpo, emociones y mente. Sí, Carlos. Porque hay veces que las cosas las sentimos más íntegras, o estamos viviendo algo y lo vivimos bien y sentimos, no sé si hay algunas veces que en la vida es como que estamos alineados. Cuando uno hace un trabajo, lo hace bien hecho y le pone todas las ganas y lo termina exquisito, más allá de lo que los demás lo digan o lo paguen o lo valoren, uno, o más allá de la importancia que pueda llegar a tener para uno, puede ser una cosa muy sonsa. Y cuando uno lo termina y uno se da cuenta cómo ha hecho eso. Sí, lo que puedo traer a colación ahora, esto que decías al principio de esto, del cuerpo, mente y sentimientos, vos creo que tratabas de hablar de quién es el que observa eso. Sí. Esto entiendo yo que se puede explicar de que somos un espíritu y tenemos un cuerpo físico, un cuerpo mental y un cuerpo sentimental. Entonces, entiendo yo que el que está mirando en esa tercera persona somos nosotros, el espíritu, la esencia, puede ver esos otros cuerpos. Y eso en un estado de muchísima atención podemos llegar a lograrlo. Sí. Hay un ejercicio que me enseñaron hace muchos años que me gusta a veces compartir, que dice que uno se siente, que cierre los ojos y que con los ojos cerrados se vaya observando desde los pies, las rodillas, la cintura, los hombros, la cabeza. Y que después de que uno observa todo eso, estando en atención con los ojos cerrados, observemos los pensamientos, qué cosas pasan por nuestra cabeza. Si estamos pensando que el que no está hablando está loco, que lo que pase por la cabeza lo podemos ver. Bueno, eso que vio el cuerpo y que vio los pensamientos somos nosotros. Sí, ahora te entendí, Carlos, para qué lado íbamos. El ser, o sea, la mónada que hoy hablamos, va tomando átomos y va constituyendo 3 cuerpos más, que son superiores, que se llama el observador silencioso. Los 3 cuerpos forman el observador silencioso, más el trabajo del ángel solar que te está protegiendo hasta donde vos lo dejás, es que te están observando permanentemente y te están dando una ayuda energética para que siempre que tu decisión sea para bien. Si no, te neutralizan y te siguen esperando. Quiere decir que hace falta en algún momento una apertura más allá de la individualidad que uno percibe. Y espíritu de sacrificio, porque por ahí el intelecto trata de facilitar o complicar lo que es una decisión. Es decir, lo que se está planteando es un cambio
de vida. Si vos no estabas de acuerdo con el 100% de las cosas que hacía, a lo mejor era un hombre probo del 70% y un 30% estabas confundido o desorganizado. El planteo es qué podés hacer con ese 30% para sentirse a pleno. Y hay ejercicios de todo tipo. Para mí el mejor ejercicio es meditar con los ojos abiertos y en atención. Me doy cuenta porque también me he encerrado en el fondo de mi casa durante años y en determinado momento yo creo que salía creyendo que era más bueno o el mejor. Entonces, esto es suerte y verdad, la vida. ¿Cómo resolver un bocinazo, una moto que te pasa por la izquierda, por arriba, por abajo, qué sé yo, si vas manejando? El viejo método de prueba y error. Sí, una cosa así. Y ahí vos sabés dónde estás parado, que ya toda esa intención se convirtió en un propósito de vida. Vas siendo, como hoy decía yo, maestro de tu propia luz. Porque te podés manejar con cierta eficiencia, con cierta precisión. Yo era un tipo que si vos me decías, ¿a qué hora empieza esta película? Mi señora me decía, me parece que dijeron como a las 9 o a las 10. Es una hora. Claro. De noche era. No puede ser así. Entonces, Sí. ¿cómo uno no va a tener una recordación? Porque la atención está constituida también por recordar y con la mayor precisión las cosas. Vos hoy no podés hacer las cosas bien y haber experimentado y haber sabido y mañana olvidarte. Porque es como que entrás, nadie te va a decir nada, pero entrás en meseta. Y la idea cuando uno se dio cuenta y empieza a ascender los cuerpos, porque los cuerpos se ascienden, yo no quiero entrar en complicaciones químicas ni físicas, pero el estado de la materia, ¿cuál es? Sólido, líquido y gaseoso. Etérico, superetérico, subatómico y atómico. Tiene 7 cuerpos, cada cuerpo tiene 7 estados de la materia. Entonces uno no la quiere complicar en menos de 2 horas, pero esto es para hablarlo entre amigos, entre una mesa que... Y cada estado de la materia tiene una correspondencia en cada estado emocional y en cada estado mental. Claro, pero ahora, ¿de qué nos sirve eso? O saber eso. Exacto. Digamos, a mí me sirve en un determinado momento porque me da esperanza de que si puedo, yo en mis actos de mi cuerpo físico, poder llegar a llevarlo en una forma un poquito más amorosa porque cuido el pensamiento que entra, digamos, porque busco de limpiar un poco la mente, por un lado, y busco, por el otro, desde los comportamientos también, desde la misma mecánica busco de hacer las cosas bien, porque eso de, hay cosas tan obvias, como vos decías, dejar pasar a una señora con un cochecito, eso es elemental. Bueno, pero eso también a veces tenemos que cuidarlo, porque hay momentos que estamos muy apurados. Y ahí cuidarlo, y aceptarlo de que es eso lo correcto, ¿no? Claro, es todo en escuela, porque elemental es apretar el gatillo de un revólver, de una ametralladora. Está señalado, tiene un círculo, tiene que meter el dedo y lo apretar. ¿Qué más elemental que eso? No te explica ni que tenés que saber cómo está constituida, de qué calibre es la bala, nada. Una cosa sencilla. Entonces esto también hay que darle sencillez a la mente. A la mente no hay que presentarles procesos Claro. que están en formación. Y lo primero que tenés que saber qué es lo que estás pensando y qué te va a servir para tu evolución. Porque si vos le presentás a la mente pensamientos complejos y que no tenés soluciones y te vas embarullando, terminás siendo un intelectual espiritual. Bueno, y si partís de ahí, Claro.
Y ahí está el tema. Ahí está. Entonces, el intelectual espiritual, el que conoce todo, pero que no ha hecho nada en la experiencia. Yo he contado, yo tengo un recorrido cuando estoy loco de 35 kilómetros. Y si está lloviendo, mejor. Voy llorando, cantando, grito y buscando un equilibrio interno, porque tengo una tristeza que no puedo abrir los ojos. Y si está lloviendo, mejor, porque cuando me doy vuelta en las cobijas y que digo qué lindo, es el momento que me levanto y salgo. Y no te vayas a creer que un grande escapa de agua ni nada, ¿eh? Y me han pasado, puedo contar experiencias de camiones que me han levantado campera con todo, relámpago. Entonces también, es decir, ¿qué ponemos uno nosotros? A lo mejor lo que yo estoy diciendo no sirve, a mí me sirve, pero hay que poner un poco en todo esto. Esto es como, si vos te sentás y le das lugar a todo un espectro mental que empieza a inventar o a querer complicarte, te quedás ahí. Pues salí a la semana, al otro día, o cuando quemás embrague, de tanto estar haciendo fuerza en una posición. Pero entonces yo con todo eso yo salgo. Quien me conoce saben que yo tejo, que me levanto temprano, que camino. Cuando me veo medio duro de cuerpo, camino en el agua, qué sé yo, hago todo lo más posible para ir provocándome no quedarme estancado. Y estoy estancado muchas veces, ¿eh? No te vayas a creer que mi vida es una vida progresiva. Pero esa palabra que le dábamos hoy a la materia, que muchas veces esa materia está inerte, hay que movilizarla. Y en esa movilización uno encuentra un ritmo, que no importa en ese ritmo la velocidad, importa la constancia. La constancia es la que deviene en perseverancia, que son actos de caerse y levantarse. Es decir, todo tiene... Esto es como un cuento que tiene matemática y geometría de alto nivel, si uno lo quiere ver así. Si uno está en atención, las cosas no suceden en correspondencia con lo que uno piensa, siente y hace. No es complejo. Lo que uno tiene que hacer es caminar esto. Hay un poeta que dice que camina se hace al andar, y es realmente así. Y no te importa a dónde va a llegar. La idea es llegar nuevamente a una fuente de creación. Pero uno no puede calificarse. Hay a veces uno se dice, ¡ay, qué bien que estoy! O qué mal que estoy. ¿Quién es uno? Sentimiento muy primario, está bien, pero uno tiene que empujarse. La voluntad es hacia adentro y empujándose a ser cada vez mejor. Una dimensión que a lo mejor puede ser, tiene sus límites, y bueno, la lucha será ser menos imperfecto. No se logra perfección, pero sí se puede lograr estado de menos imperfección, que es un gran avance también. Sí. Carlos, volviendo un poquito a esto que decías recién, Estaba pensando, nosotros los cuerpos, y hablamos todos los hombres, y una madre que es la única que trae cuerpo al mundo, no la dejamos hablar. No, sí, le damos el lugar. ¿Le damos? No, antes de seguir quería contribuir un poquito con esto que vos dijiste hace un ratito, que si arrancamos como intelectual espiritual, lo mencionaste hace un ratito, tal vez si arrancamos de ahí, la mejor herramienta que podamos tener para observar eso sea justamente la observación. Me imagino yo intelectual espiritual y levantándome de comer sin levantar un plato, o yo intelectual espiritual enojándome cuando cruzan un semáforo en rojo. Creo que, como decíamos hoy, ¿no? Esto de prueba y error, en la cancha se ven los pingos, justamente
observarnos bien qué cosas hacemos y ahí está el trabajo, no en el desarrollo y la intelectualidad que podamos tener por ese lado, sino en el amor que ponemos día a día con las distintas experiencias que vivimos. Y si dejamos de pensar un poquito en nosotros mismos, fíjate vos que ya lo hemos hablado también en distintas oportunidades, si nos ponemos a pensar en los demás, todo lo nuestro se va diluyendo, todos los problemas que no. Si yo me levanto a las 6 de la mañana y empiezo a ver en qué puedo ayudar, qué hace falta, qué hay que hacer, siempre los demás, voy a tener menos problemas. O sea, todos los problemas que tengo, que todos los tenemos, o conflictos internos, que por ahí hay tantos, a partir de que uno empieza a pensar en los demás y en ayudar, no le das espacio. O sea, hay algunas cosas que son muy básicas en todo esto que es hermoso, todo esto que ha explicado el Guillo, que la gran mayoría no lo sabe, o lo ha escuchado muy pocas veces, o no lo entiende. Pero todo eso está bien saberlo, pero si uno empieza a simplificar eso, decir, bueno, dejo de pensar tanto en mí y comienzo a pensar en los demás, y esto de las madres por ahí se nos resulta un poquito más fácil. Es indefectiblemente que vos, a partir de, puede ser en cualquier momento de la vida, pero vos hablaste de lo que es madre y ahí vos te das cuenta, dejás de pensar en vos. Desde el hecho de que nace un hijo y de a partir de ese día, durante un largo tiempo, en el caso mío fueron varios años, nunca más dormí una noche entera, hoy sí, pero, o sea, vos fijate ahí cómo, y vos ya dejás si tenés hambre, si tenés sueño, si tenés frío, si tenés calor, porque estás pensando en el otro. Entonces, fíjate que ahí llegas al sacrificio, no por el sacrificio, porque si no es un sacrificio, no es un sacrificio. Se habla muchas veces de que hay que hacer sacrificio, pero no es el sacrificio el que te tiene que llevar. No. El sacrificio es el... Para mí no es un sacrificio. Claro. Sí. O sea, no debería ser un sacrificio. Y ya te digo, si yo me levanto a la mañana y en lugar de pensar, ay, qué problema que tengo, que me duele esto, que estoy enojada por tal cuestión, y pienso, ¿qué hace falta a los demás? Primero a los demás cercanos, que son tu familia. Vas a encontrar infinidad de cosas para ayudarlos. Y después cada vez un poquito más se te va diluyendo tus propios problemas. Ahí, con esto que vos decís, Gloria, recuerdo que mi señora siempre cuenta que los 2 embarazos que tuvo le habían diagnosticado diabetes gestacional, entonces tenía que hacer dieta. Y sí, cuando recuerdo. tenía que hacer la dieta por el embarazo, lo hacía sin ningún problema. Y después cuando lo tenía que hacer para ella le costaba mucho más. Sí. Cómo esto de poner el foco en el otro nos simplifica y nos ayuda muchísimo. Para mí son como herramientas, pues bueno, hay todo algo mucho más profundo que es lo que estamos siempre tratando de desmenuzar, pero hay cuestiones bastante simples y básicas que están al alcance de todo. Y bueno, no nos olvidemos, somos de memoria muy frágil, me parece, los seres humanos, esto que decían hoy. O sea, al tiempo te olvidás de tal cosa, algo que lograste, y no. Estar atento y estar todo el tiempo recordando que hay cosas que nos ayudan y que podemos llegar a ir traspasando, ¿no? Sí. Con esto de los distintos cuerpos, una cosita que traje hoy también que quería compartir, esto de vivir en el presente. El cuerpo físico está obligado a vivir en el presente, pero con la mente qué común es que nos vayamos al pasado o al futuro. Y yo recordaba una experiencia que quería compartir muchas veces, que había una situación que me costaba superar y me imaginaba, la mente me traía un futuro que se me ponía a prueba y que yo sentía que no iba a poder superar eso. Y ya venía un malestar por el hecho de que no lo podía superar y ya me sentía el sentimiento como de desgano y ya hasta el cuerpo lo termina sintiendo a eso. Y con el tiempo entendí que tenía que vivir el presente, y si yo sé que había una situación que me costaba hoy en día hacer mi máximo esfuerzo por crecer lo más posible
Y el día de mañana, cuando llegue ese momento, veré cómo reacciono. Pero no estar fracasando antes de llegar. Esos juegos que nos hace por ahí la cabeza, ¿no? Que a veces nos sirven mucho de herramienta y otras veces, si le damos rienda suelta, nos puede jugar en contra. Sí, es un equilibrio constante, es una atención constante sobre todas las cosas y sin tratar de perdonarnos lo menos posible esas cuestiones de que hay que resolverlas, y a veces hay cosas que sí tenés que pensar, hay que pensar en el futuro, pero hay que prepararse, pero bueno, sin atormentarse, sin esa ansiedad, sin dejar de vivir en ese presente. Pero hay muchas cosas también que a veces son necesarias planificar, si no, cuando llega el momento no estás preparado. Claro. Sí, sin duda. Entonces, bueno, es todo un equilibrio de un montón de cosas, muchas balanzas con balancitas de distintas medidas, lo veo así gráfico, material, que se van presentando todo el momento para resolver. Sí. Y ya que hablamos de los cuerpos, el tema de la salud. La salud del físico, bueno, es algo que siempre le prestamos atención a la humanidad. El tema de la salud psicológica es algo que cada vez hoy en día aqueja mucho, y la salud emocional. Parece como que va muy de la mano la salud mental y emocional. Y en los otros cuerpos, ¿cómo se ven afectados, Guillo, de la poca salud que podemos tener o desequilibrio en los cuerpos que tenemos para vivir la experiencia en este plano? Eso, ¿cómo funcionaría el tema de la salud en esto? Le sirve a las personas que están, lo que yo puedo hablar, le sirve a las personas que están en un propósito espiritual. Claro. Que puede, como decía hoy, llegar antes de que suceda. Si puede tener una buena alimentación, un buen régimen de descanso, de sueño, de pensamiento simple, de sentimiento simple, uno aprende cómo a protegerse, sería. Y lo inevitable va a suceder a pesar. Ahora, las personas que viven, que no creen en un estado de evolución, son hombres que pueden ser exitosos, pero no dejan de ser hombres sombras, ¿no? Claro. Entonces están a disposición de lo que han cosechado. Sí, terminan tal vez siendo prisioneros de todo ese éxito, entre comillas. Una vez escuché que cuanto menos tenemos, es más fácil hacer este camino, y sin duda pienso que es así, ¿no? Cuanto más materia creamos y más éxito tenemos en este plano, más nos cuesta dejar de lado un montón de cosas que tanto esfuerzo nos costó o que tanta fama o renombre nos trae. Pero es todo, como decía hoy Gloria, es un equilibrio. Es un equilibrio. La materia necesita del espíritu y el espíritu necesita de la materia para hacer su experiencia. Claro. Entonces, buscar los equilibrios. Yo por ahí me he sorprendido cuando algún dictador lo cambian y van a los galpones de su residencia y tienen 40, 60 vehículos de alta gama. Y vos decís, ¿a dónde está el sentido, no? Claro. Bueno, entonces hay extremos, pero si no, la materia y el espíritu se necesitan, porque son una parte. Claro. Es el lugar en que lo pongamos también un poquito y el valor que le demos, pero en sí la materia por sí misma no entiendo claro, yo, sí, no sí. es mala. No, está ese La otra vez ejemplo. daban un ejemplo, bueno, fue Daniel quien nos dio ese ejemplo. Si vos dejás una montaña de dinero arriba de una mesa hoy, en este instante, y venís dentro de 3 años, no le hizo nada a nadie. El problema somos nosotros en lo que vamos a hacer, el uso que vamos a hacer, la energía que le ponemos, el valor que le damos y el lugar en que la ponemos. Pero en sí no le hace mal a nadie eso. No es malo en sí mismo, no tiene el poder de hacer nada. Ese ejemplo
lo podemos trasladar a cualquier otra cosa que tengamos que trabajar y que nos esté afectando. Puede ser, yo lo veía también el otro día con la gula. Una milanesa con papas fritas cuando tengo hambre, yo porque la conozco me despierta infinidad de cosas. Ahora vos me pones un plato hindú que tal vez sea exquisito pero que nunca lo probé, no me provoca nada. Es lo que yo tengo adentro, no está en el plato el problema. Toda la imaginación que le pusiste. Claro, la carga que uno tiene, y es ahí donde tenemos que buscar de ir corrigiendo y cambiando eso para que deje de tener el control que tiene sobre nosotros. Como sintetizando, al menos lo que yo he hablado, es, creo yo, que creer que uno está solo en el mundo es como haber entendido muy poco de esto, ¿no? Cuando hoy me refería a historias que son muy acortadas y apocadas por el tiempo, y también por una parte que yo lo tengo por intuición, no es que yo pueda afirmarlo en un 100%, es que antes que nosotros habitemos la tierra, hay entidades espirituales que han estado las veces que sean necesarias para crear el ambiente, la atmósfera, las composiciones químicas que nos rodean, para que nosotros de alguna forma podamos hacer este trabajo. Trabajo que para algunos serán nuevos, para otros serán recordarlos. Y tener tampoco mucho cuidado de que el trabajo espiritual no es un libro de cocina. No es un libro de ética ni moral, porque eso se desconoce, que está implícito en la persona. Es ser buscador sincero de la verdad, y la verdad está en cada uno de nosotros. Yo no quisiese que mañana alguien repita cosas que uno la dice, pero las dice en esta circunstancia, y que no crean que a mí me ha resultado fácil, ni yo soy un hombre sabio. Soy un hombre que hoy he hablado de mi experiencia. Y alguna experiencia que no la tengo, no puedo decir, tengo los pelos en la mano, son todas por analogía, por asemejanza, por intuición, por sueños también. Pero todo tiene un mundo de correlación. Si vos respetás a tu señora, no será nunca un hombre pegador. Será un hombre respetuoso. Si vos sos hijo de una madre y podés contemplar todo el sacrificio que es una madre, serás respetuoso de la mujer de por vida. Cualquiera sea su nacionalidad, su altura, su color de piel y su color de pelo. Entonces, a partir de esas bases que son de la persona, que están implícitas en uno, es que uno tiene que hacer una modificación, un cambio. Hay que pulirse internamente, porque tampoco yo no creo que nosotros debemos repetir esas recetas de buena costumbre. Es decir, yo no sé quién me dijo, pero yo cuando estoy sentado en un colectivo le di el asiento a una mujer siempre. Y no era un santo, porque la miraba bien antes. Entonces, no caer así en una cosa que quien está escuchando cree que es todo tan simple, todo tan hogareño, todo tan que no tiene complejidades. Cada uno tiene que hacerse cargo de ese cambio y empezar a sentir esa alegría álmica que lo está logrando. Porque si no también uno puede caer en alguna receta muy fácil, o quiere facilitar alguna receta que... Quiere tomar atajos. Sí, que no deje de tomar atajos. Que no tome atajos. Hay que ser solidario, fraterno,
Si vos ves que en tu casa están por mover un mueble, a vos no se te puede ocurrir leer. Claro. Sí, pero eso es, ¿qué? ¿Vamos a hablar sobre eso? Sobre eso. Yo creo que esto es un llamado de reflexión a quien escucha, a nosotros mismos, para darle no una velocidad al programa, pero sí cada vez algo más profundo, para que realmente la gente pueda hacer ese cambio. Porque todo tiene sombras y luces. El sacrificio de una madre no tiene valor en la tierra. Pero yo he visto señoras muy pesaditas de 8 o 9 meses estar tomando un whisky y fumando. Es decir, uno tiene que transitar la experiencia con los ojos, con los sentidos y con lo que es. Nosotros hemos tenido, no sé cómo llamarlo, que hemos tenido esposas que han sido realmente madrazas para mantener los hijos. Eso que dijo Gloria me suena mucho, que mientras yo siempre dormí, no sabía si tenían todos los chicos, qué sé yo, mi señora andaba toda la noche. Claro. E inclusive velaba por mí, porque yo tenía que ir a trabajar, que era otra estructura familiar. Yo no digo que estén ni bien ni mal, pero esto medio que pasa así, vivir con amor en todo momento. Bueno, de a poquito ya estamos llegando al final del programa. También, Guillo, quería agradecerte con lo de la fábula de la tortuga y la liebre. Me la resignifiqué a partir de hoy, un montón de cosas que voy a tener en cuenta. Queremos saludar a Luis también, que no estuvo el día de hoy, pero estuvo presente a través de algún mensaje, sabemos que nos estuvo escuchando. Y bueno, agradecerle a Sergio, que ya no está, que se tuvo que retirar, a Luciano, que está atrás de cámara, Juan, a Sebastián, Gloria, muchas gracias. Muchas gracias. Hoy queremos terminar el programa de una manera especial porque presentamos un video que para quien lo escuche va a ser solo una música, pero para quien tenga la oportunidad de verlo por Facebook es muy lindo. Es un video que se llama La Gracia de la Vida, que es de la Fundación. Y bueno, a disfrutarlo. Muchas gracias y hasta la próxima de mi parte. Muchas gracias, Carlos. A ustedes. Muchas gracias, Guillo. Bueno, como siempre digo, abrazos de amor y voluntad. Que lo que hemos hablado nos sirva y sirva. Bueno, muchísimas gracias a todos. El martes que viene nos estamos volviendo a reencontrar a las 18 horas por esta radio, así que será hasta el próximo martes. Hasta luego.